El doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene el grado académico de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Derecho Privado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Líneas y temas de investigación: derecho de los contratos civiles y mercantiles, derecho mercantil, títulos y operaciones de crédito y sociedades mercantiles, derecho procesal civil y mercantil. Tiene pues una gran cantidad de libros publicados por la editorial Porrúa. Dile que no voy. Bien, dentro de sus libros cabe mencionar Derecho Procesal Mercantil, quinta edición, Contratos Mercantiles; Código de Comercio Comentado, cuarta edición; Títulos Mercantiles, segunda edición; Sociedades Mercantiles, tercera edición; Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Comentada, tercera edición; Ley General de Sociedades Mercantiles Comentada, tercera edición; Derecho Procesal Civil, segunda edición; La Protección Constitucional de los Derechos Humanos, Compendio de Leyes y Códigos Mercantiles, segunda edición; Contratos Civiles, Tratado de Derecho Mercantil, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal comentado. Como lo habíamos dicho, todas estas publicaciones se han hecho de su obra a través de la prestigiada casa editorial Porrúa. Bien, doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna, lo recibimos con un fuerte aplauso de bienvenida. Este día va a tratar el tema referente el declive del orden jurídico en el comercio internacional. Adelante, doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna. Muchas gracias, doctor Sánchez Vázquez. Es un verdadero gusto poder participar en un evento pues memorable como todos los que cada año se realizan a través del instituto que usted dirige. Y también es muy agradable encontrarme aquí, aunque sea en el ciberespacio, un poco a propósito de lo que decía el doctor Nájera, que también apreciamos mucho, de poder encontrarme con grandes amigos a los que extraño mucho, de toda esa participación que tuvimos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Luis Manuel, que anda por ahí, y tantos maestros a los que pues siempre conservo, o respecto de los cuales conservo un gran aprecio. Especial mención quiero hacer para el doctor Sánchez Vázquez, no solamente por el hecho de considerarlo un gran amigo, sino un jurista muy destacado, un investigador emérito, que bueno, pues ha tenido un desarrollo y un prestigio muy bien ganados a fuerza de empeño, a fuerza de trabajo, y que también ha sido precursor para todos nosotros cuando hace muchos años ya iniciábamos nuestra participación gracias a la bondadosa invitación que nos formulaba la Facultad de Derechos Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde el doctor Sánchez Vázquez, como secretario de Investigación y Posgrado, siempre nos tuvo esa gran consideración y nos invitó a participar. Fueron casi 20 años de participación que yo aprecio y valoro mucho. Y ya sabes, Rafael, me aprecio siempre y un abrazo para ti y para todos los compañeros en Puebla. Voy a tratar de ser breve porque sé que son grandes participantes y sé que son muchos los que tienen que participar. Como el doctor Sánchez Vázquez ha mencionado, el día de hoy me ocupa un tema que tiene que ver un poco con digamos, la derivación de las investigaciones que con el carácter, que con ese carácter tengo académico, desarrollando mi actividad en la Universidad de Morelos, pues de observar con mucha preocupación los acontecimientos que se dan y que son de todos conocidos en el ámbito del comercio internacional. Tratando de ser muy breves, hay que recordar, bueno, hay que decir primero que nada que el comercio internacional, lo mismo que un comercio, aunque sea doméstico, pues con una debida sistematización y con una debida, digamos, normatividad que dé seguridad jurídica a las operaciones,
pues han sido siempre fuente de progreso. La globalización como fenómeno que nos ocupa estos días, que ha sido propiciada merced a los avances tecnológicos, en donde el Internet pues ha sido, digamos, el mecanismo en el que hoy, a través de las páginas web y otras tantas fórmulas, se presentan los artículos, y esto lleva a una contratación internacional. ¿Y qué decir? Bueno, pues de algo que ha decantado indudablemente un gran progreso en México, como es la posibilidad de esa, digamos, de ese enlace que nuestro país ha tenido, particularmente a partir del año de 1993, al haber sido incorporado en el seno de la Organización Mundial de Comercio, que fue producto del Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio del año 1948, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. De manera breve hay que recordar que el GATT, como se le conoce también, fue un instrumento de carácter transitorio. No se pudo lograr la creación de un organismo a la manera de la OMC de hoy día, pero el GATT pues tuvo una importante participación durante el periodo que abarca del año de 1948 al 1986, en donde tuvo 8 rondas de negociación, prácticamente todas destinadas a lograr la desgravación de aranceles y con ello propiciar el crecimiento de los países en un comercio global. El GATT, como la OMC, siempre fueron digamos, es el seno, digamos, del multilateralismo. Y bueno, México había participado en el GATT solamente como oyente, tenía una política económica muy, muy restrictiva, y por otro lado, que no se abría, digamos, como lo hemos conocido en los últimos años, al comercio internacional. Pero gracias al cambio de paradigma que se dio, y que, bueno, se llevaron a cabo toda una serie de reformas legislativas, etcétera, en el año de 1986, en lo que fuera la ronda de Uruguay, que termina con el Acta de Marrakech, y que dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio, finalmente México es admitido en el seno del GATT, en la última de las rondas, y de esa manera pasa de manera directa a ser uno de los socios fundadores de la Organización Mundial de Comercio, que es el Centro Mundial de Comercio hoy día. Es el centro del multilateralismo, y bueno, la Organización Mundial de Comercio continúa administrando toda esa serie de acuerdos que se adoptaron con motivo de las rondas de negociación del GATT, que básicamente, como decíamos, tuvo que ver con, digamos, acuerdos en materia de desgravación arancelaria. Pero la Organización Mundial de Comercio no paró ahí, tuvo también, digamos, la creación de una serie de aspectos que dimensionaron su actividad, porque ya tenía una estructura mucho más institucionalizada. Y entonces la Organización Mundial de Comercio continuó administrando los acuerdos adoptados en el GATT, y bueno, pero también cuando nace la Organización Mundial de Comercio se genera un acuerdo en materia de, digamos, protección a la propiedad intelectual, los famosos ADPIC, y por otro lado también tenemos muy relevantes 2 aspectos. Uno, el que se crea un acuerdo general en materia de comercio de servicios, el famoso GATS, que decanta gracias precisamente a los avances tecnológicos, y que permitieron un desarrollo en ese sentido para convertirse en el segundo rubro del comercio internacional, juntamente con el comercio de mercaderías. Y entonces los 2 grandes horizontes del comercio hoy día son, por supuesto, el comercio de manufacturero, de mercaderías, y el comercio en materia de servicios. No vamos a hablar de esto el día de hoy, porque uno de los aspectos más relevantes que tiene que ver justamente con el tema que hoy nos ocupa es el que también se genera la creación de un organismo que es un órgano de solución de diferencias que se dan en el seno de la Organización Mundial de Comercio, al que pueden acceder los estados cuando tienen algún tipo de conflicto. Este tipo de organismo, que es a la manera de un tribunal, tiene la característica que no suele ser común en los tribunales de arbitraje, pues de que tiene 2 instancias. Hay una posible instancia equivalente a lo que sería un tribunal de alzada, un tribunal de apelación. Y entonces, bueno, eso es uno de los aspectos en donde México ha venido participando y está integrado en esta economía globalizada, en un multilateralismo, en un aspecto económico en donde lo que se pondera es la parte del multilateralismo, con algunos principios como la cláusula de la nación más favorecida, trato nacional y algunos otros que ya se tenían en el GATT y que pasaron a formar parte de la estructura de la Organización Mundial de Comercio. Pero México continuó un camino bastante fructífero en aquellos años,
A partir de 1993, todos lo sabemos, se genera el primer tratado de carácter bilateral, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y a partir de ahí, y siguiendo este modelo, se firman 12 tratados internacionales, lo cual convierte a México en el campeón de los tratados, cuando antes había estado bastante aislado, por así decirlo, de ese ámbito de desarrollo mundial. Algunos de esos tratados son regionales, como algunos países de Centroamérica, con la Unión Europea, etcétera, y esto hizo que México prácticamente tuviera tratados de carácter bilateral con prácticamente todas las regiones del planeta, excepción hecha de China. Entonces, hoy día lo que tenemos es un entorno en el cual México participa en el ámbito del comercio internacional a nivel multilateral, porque es parte de la Organización Mundial de Comercio, pero por otro lado tiene acuerdos de libre comercio con prácticamente todas las regiones del planeta. Hoy día sabemos que está en proceso de renegociación lo que fuera el TLC de América del Norte, que posteriormente en el primer periodo del presidente Trump, digamos que se modificó para ser conocido como el TEMEC, famoso tratado que involucra también a Estados Unidos y a Canadá. ¿Qué está pasando en la actualidad? Porque todo este antecedente lleva a una preocupación, y mi preocupación es qué pasa, porque lo que observamos es una tendencia muy generalizada en donde no se respeta el orden jurídico internacional, en donde no solamente en el campo del comercio exterior, sino en muchos de los aspectos, en donde vemos actitudes, y me voy a referir concretamente a la actitud del presidente de los Estados Unidos, en donde lisa y llanamente hace caso omiso del hecho de que no podría generar ningún tipo de arancel, porque hay un tratado de libre comercio que como instrumento supranacional los Estados Unidos firmaron y que tendría que ser respetado. Y bueno, hoy día sabemos que se está en un proceso de negociación y se pondera como un gran éxito el que pues no nos aplicaron aranceles del 50%, sino solo del 25%, y bueno, pues eso ya fue un logro y seguimos luchando y seguimos viendo a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cómo logramos convencer al vecino país del norte pues para que sea benévolo y no nos aplique tratados y no nos aplique aranceles. Esto me parece que raya quizá en lo más absurdo, porque México es un país que ha firmado tratados y los tratados tienen que ser respetados. Llámese Estados Unidos o llámese cualquier otro país, porque si no el orden jurídico internacional se trastoca y entonces vamos en una espiral descendente en donde vamos a llegar a los tiempos de la prehistoria, donde lo que se impone es la ley del más fuerte, que es lo que estamos observando. ¿Por qué los Estados Unidos tendrían que cumplir a la vez que México y a la vez que cualquier otro país o organismo internacional que haya firmado un tratado? Bueno, pues porque firmaron lo que fue la Convención de Viena en materia de tratados internacionales que se suscribe en el año de 1968 y que entra en vigor en 1980. México la firmó, Estados Unidos la firmó. El artículo 26 de este instrumento jurídico que se denomina Pacta Sunt Servanda, que para mí no es otra cosa que la elevación que viene desde los tiempos, digamos, de la codificación romana, bueno, y del Código de Napoleón, etcétera, que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de aquellos pactos que legalmente se hayan celebrado y que está inmerso en la legislación civil de todos los países, pero que también se proyecta al ámbito internacional, porque el artículo 26 de este instrumento jurídico dice que los países que suscriben un tratado o los organismos internacionales están obligados a cumplirlo y no pueden invocar digamos, violaciones a su derecho interno para eximirse de su cumplimiento. El único camino que podría tener un Estado para eximirse de cumplir un tratado internacional es que se violente con él el orden constitucional, y para ello yo creo que tendría que venir una decisión del más alto tribunal del país, pero no es el caso de revisar en este momento esto, sino más bien observar con preocupación lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que, lisa y llanamente, no se están respetando el hecho de que existe ya un acuerdo internacional y se nos imponen aranceles de una manera injusta y se nos somete para lograr otro tipo de objetivos que caen en otras áreas, probablemente de seguridad pública, probablemente de criminalidad y de lo que se quiera. El hecho es que no podrían, bajo una óptica estrictamente jurídica y en un desarrollo de abogados que son competentes y que saben muy bien que un tratado se tiene que respetar, pues imponerse aranceles de ningún tipo, ni un 12%, ni menos porque finalmente hay un tratado, menos que otros países. El arancel debiera ser cero porque se considera que los productos elaborados en cualquiera de los tres países, y me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, se consideran como hechos en el propio país. ¿Qué se puede hacer entonces frente a esta realidad? Bueno, se tienen dos caminos desde el punto de vista de un litigio internacional, voy a tratar de ser breve.
no me quiero pasar de mi tiempo. Uno de ellos es el hecho de que los países podrían acudir, y México lo hizo en el primer periodo de Trump, lo hizo con Peña Nieto, llegó a cuestionar y llegó a impugnar mediante uno de los mecanismos internacionales, digamos, litigiosos, ahorita diría yo cuál, pero uno de ellos es acudir al órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio y que ahí se establezca un arbitraje y que se tome una decisión. La otra es que al ser también los países no solamente miembros de la Organización Mundial de Comercio, sino que también tienen tratados bilaterales, en ellos se establecen mecanismos, y en el caso del TEMEC, pues es muy amplio su desarrollo, pues para llamar a la creación de un panel de arbitraje y que se dilucide la problemática mediante una decisión. En el pasado México llegó a tenerlas y fueron favorables. Hoy día, por razones que no conozco o que quizá no valga la pena comentar, porque tampoco habría tiempo para ello, México no se atreve a ir a un espacio internacional para impugnar, digamos, las decisiones que son a todas luces violatorias de un orden jurídico internacional. ¿Qué le queda? Pues desde el punto de vista práctico, utilizar esta figura que también viene del derecho privado, no puedo negar mi origen digamos, de desarrollo privatista, pero que también se proyecta al ámbito internacional. Esa cláusula, recordarán todos los que litigan, que se conoce, o esa posible excepción de contrato no cumplido, de non indeprecti contractus, como se conoce en este aforismo romano, y es decir, a ver, Estados Unidos, tú me estás violando, pues yo tampoco te voy a cumplir. Y en derecho internacional esto se conoce como el derecho de retroacción, perdón, de retorsión. Y lo podría hacer, pero el problema es que la debilidad económica que tiene y la dependencia económica que tiene con respecto a Estados Unidos es tan fuerte, porque a pesar de haber suscrito tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo, el 80% de la economía de México está canalizada hacia los Estados Unidos. Y esto hace que México se encuentre en una situación de desventaja, porque lo que se ponderó en el pasado fue la posibilidad de decir, países con diferentes niveles de desarrollo, como Estados Unidos, Canadá y México, logran finalmente un acuerdo en donde hay una regulación y en donde hay un acuerdo que los hace partícipes de una manera, digamos, soberana, como si fueran partes iguales. La preocupación como corolario de todo esto es que ¿a dónde nos lleva esta situación? ¿De qué va a servir si finalmente se logra, y es mi deseo, que México logre un buen acuerdo para la renegociación del TEMEC? ¿De qué va a servir, aunque Marcelo Ebrard haga un gran esfuerzo? Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Él tiene digamos que todos los reflectores están ahorita en su piel, pero ¿de qué va a servir que logre un buen acuerdo? Quizá con bajos aranceles, que no debieran ser, por lo que ya hemos expuesto, o quizá nulos aranceles, sería lo ideal, pero no porque no sea una donación o porque sea una actitud graciosa parte de los Estados Unidos, sino porque es el orden jurídico que se tendría que respetar. ¿De qué sirve que renegociemos un tratado de libre comercio como hoy día vemos en todas las noticias y que están ya en pleno apogeo, si el día de mañana al señor presidente de los Estados Unidos se le ocurre no respetarlo, o un día dice que lo respeta y al día siguiente, horas después, cambia de opinión, y entonces hay una terrible incertidumbre en todo esto? Yo quiero recordar con mucho cariño, y el doctor Rafael lo va a recordar también, muchos de ustedes, al maestro del área de ciencias políticas, que estuvo como compañero de nosotros durante mucho tiempo y que desafortunadamente falleciera de cáncer, Marco Antonio Contreras. Rafa, ¿te acuerdas de él? En alguna ocasión que íbamos rumbo a Puebla, y él estaba pues pendiente de una posible operación, y le cancelaban, que porque no había camas, que porque no había instrumental, insumos, etcétera. Y me dijo, mira, Víctor, he aprendido con todo esto que mata más la incertidumbre que la decepción. Y esa incertidumbre está llevando a la economía mexicana a la debacle hoy día, porque no tenemos crecimiento, además de las razones internas de las que no hablaríamos el día de hoy, no es el tema, pero esa incertidumbre es el peor enemigo para la inversión en un país que busca su desarrollo. Yo hago votos porque realmente se logre una buena negociación, pero lo más importante es que se respete, por si no se respeta el orden jurídico internacional, lo que va a pasar simplemente es que vamos en un retroceso tan fuerte como si esto nos llevara a la prehistoria, en donde lo que se impone es la ley del más fuerte. Quiero agradecer a Rafael Sánchez Vázquez, mi querido amigo, esta oportunidad, como siempre, Rafa, y mandar un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias.
Magnífico, mi querido amigo doctor Víctor Manuel Castellón Luna. ¿Qué me queda más que de expresarte mi afecto, respeto, admiración y agradecimiento por el apoyo que nos brindas? Excelente. Y un fuerte abrazo. Muchas gracias.